La consecuencia del cristianismo tradicional es la creación de mitos que edifican un Dios imaginario y, peor aún, formas de acercarse a Él o de complacerle a Él. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este cristianismo tradicional? Que hemos generado muchas ideas, muchos argumentos, muchos mitos, muchas cosas que están en nosotros, que pensamos que son cosas correctas, pero si las llevamos a la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que solamente son ideas imaginarias. Tenemos muchas enseñanzas preconcebidas porque así no las transmitieron, así las concebimos, no las analizamos y así las estamos reproduciendo día con día en nuestra propia iglesia, con nuestra familia o con nuestros hijos. Y esto no debe de ser así. Muchos de los que profesan este evangelio tradicional creen honrar a Dios con su estilo de vida dominguero, pero en la realidad es que de día en día tienen mucha incredulidad ante ese Dios, pues cada vez es más evidente la falta de dependencia en Dios en los supuestos fieles. Este tipo de cristianismo manifiesta una vida carente de conocimiento de quien realmente es Dios. Entonces, muchos de nosotros, por tener solamente ideas concebidas, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la iglesia, nos presentamos, cantamos, cerramos nuestros ojos, alabamos a Dios, ofrendamos, diezmamos, colaboramos, participamos en actividades, pero todo eso lo hacemos muchas veces mecánicamente y algunas veces lo hacemos con una verdadera devoción a Dios. Pero ¿hasta dónde realmente todo eso realmente está generando una vida espiritual genuina? ¿O simplemente es algo superfluo? Porque aunque tú tengas la devoción de hacerlo, si no lo estás haciendo de la forma que Dios realmente quiere que se haga, porque no lo has entendido correctamente, ¿hasta dónde realmente tú y yo estamos tratando o hasta dónde realmente se va a desarrollar en nosotros la vida de Dios? Hacer las cosas no como Dios nos las enseña, estamos muy lejos de que realmente se desarrolle la vida de Dios. O sea, eso Dios sí lo puede recibir, lo puede aceptar, porque brota de nuestro corazón, pero realmente no va a desarrollar la vida de Dios porque no estamos haciendo algo que Él realmente nos mandó o nos enseñó. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes, que este evangelio tradicional o este tipo de cristianismo tradicional no nos lleva a un desarrollo, nos lleva simplemente a quietar nuestra conciencia por pensar que estamos haciendo o obrando de una forma que creemos que a Dios le agrada y que es la voluntad de Dios. Sigo. El sistema religioso ha creado sociedades, agrupaciones que se desarrollan, ¿sí?, y se enorgullecen en llamarse cristianas. Pero lo triste de esto es que en sustancia no buscan de corazón el dar a conocer la naturaleza de Dios y el cómo vivir según la voluntad de Dios. Estas agrupaciones imponen normas, reglas, usos, formas, costumbres que nos mantienen divididos de otras agrupaciones y más aún nos mantienen divididos como el cuerpo de Cristo que somos. Entonces, el cristianismo tradicional, ¿a qué nos lleva? A formar agrupaciones y a sentirnos parte de una agrupación, de un grupo determinado. Y como yo soy parte de esa agrupación y como yo soy parte de ese grupo determinado, yo adopto sus formas, sus usos, sus costumbres, su doctrina, sus enseñanzas, ¿sí?, sus moldes. Y como yo ya me formé a ello, el hecho de que otra agrupación se haga las cosas de otra forma diferente, para mí esa agrupación las está haciendo de una forma mal, de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, como trae una doctrina diferente, la palabra me dice que yo no me junte con él, que ni aún coma, ¿sí?, y que guarde mi distancia. Cuando realmente no estamos llevando esos usos, esas formas, esas costumbres y esa doctrina, a ver si realmente lo que ese hermano o esa agrupación está haciendo también está dentro de lo escrito. Y esto es el cristianismo tradicional, que muchos de nosotros no acotejamos, no investigamos, no indagamos nada sobre lo que nosotros practicamos dentro de nuestras iglesias.
dentro de nuestras agrupaciones. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que darnos el tiempo verdaderamente para indagar si realmente lo que estamos profesando es verdadero o es falso. Yo no concibo a un Dios que porque unos hacen las cosas de una manera, no reciba su adoración o su alabanza, ¿sí? O su elogio. Y porque los otros lo hacen de otra forma, a eso sí los recibe, a eso sí. O sea, nosotros no podemos pretender que solamente una agrupación tiene la verdad y todas las demás están equivocadas. Y la realidad es que nosotros, como cristianos, como personas, ¿qué hacemos? Hacemos esas diferencias. Y no solamente las diferencias, hacemos esas acepciones de persona. Y no amamos a esas personas porque practican las cosas de una forma diferente a como nosotros las estamos practicando. O porque las llevan o las entienden de una forma diferente. Entonces tenemos que aprender a ser un poco más abiertos, más sensibles y realmente indagar, tener la intencionalidad de indagar, a ver si realmente lo que estamos haciendo, otros están haciendo, está dentro del orden y dentro del parámetro bíblico. Un ejemplo de esto que acabo de leer lo encontramos en Isaías capítulo 29, verso 13, que dice, Isaías 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahí está la clave. Esa es la clave del evangelio tradicional. Que todo lo que hacemos, todo lo que practicamos, lo hacemos porque simplemente nos ha sido enseñado. Aún el temor que manifestamos a Dios, le tenemos porque nos ha sido enseñado. Pero saliendo de la iglesia, ¿dónde queda ese temor? ¿Dónde queda esa enseñanza? ¿Dónde queda eso que decimos profesar? ¿Saben dónde queda? De lado. Ahí es donde queda, de lado. Porque en el diario vivir nosotros nos manifestamos sin temor a Dios, sin respeto a lo sagrado. Seguimos viviendo la vida que nosotros creemos que tenemos que vivir. Y realmente esa vida está lejos de lo que el Evangelio de Jesucristo realmente nos dejó plasmado. Entonces tenemos que analizar, hermanos, si el Evangelio que estamos viviendo es un Evangelio solamente enseñado por hombres y el temor que tenemos reverente hacia lo sagrado igual solamente es un temor enseñado por hombres o realmente está dentro de nuestro corazón. Porque si realmente está dentro de nuestro corazón, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, vamos a tener el mismo comportamiento, las mismas palabras, las mismas actitudes. Pero si nuestro evangelio es tradicional, dentro seremos una cosa y fuera de la iglesia seremos otra cosa. Porque ese evangelio no está operando porque no tiene el poder de operar en nuestro espíritu. El apóstol Pablo decía algo interesante y lo hemos venido viendo, ¿sí? Pablo dice, no es que haya dos evangelios, sino que algunos han adulterado o han pervertido el evangelio de Jesucristo. Y muchos de nosotros es lo que estamos viviendo, un evangelio adulterado. No es que haya dos, sino que se ha adulterado. Y como tal, pues no es el evangelio de Jesucristo verdadero.